Buenas tardes, mi nombre es Juan. Primero agradecer la invitación y prometo ser breve. Comentar que la guía se armó con el aporte de los ingenieros Leonardo y Carlos y está centrada en lo que es el mantenimiento de caminos de tierra, porque se ha hablado mucho de lo que es la mejora de caminos, pero a veces se escapa la realidad de lo que es el mantenimiento. Igualmente hay que aclarar que la mejora de caminos para asegurar la transitabilidad a veces parece ser la única opción, sobre todo para asegurar el servicio como la educación o la salud. Pero dicho esto, me quiero centrar en dos herramientas simples y que creo que tienen un gran potencial a la hora de gestionar una red, que son la información y la planificación. La información hace referencia a datos, ¿no? Algo que se habló antes de armar un inventario vial, conocer lo que se necesita, saber lo que tenemos, entender la capacidad de lo que podemos hacer y en base a esto planificar. La planificación tiene, obviamente, ¿no? Uno termina entendiendo y planeando a lo largo del año lo que va a hacer, pero otra cosa que es importante de la planificación es que si un equipo de trabajo realmente se pone a estudiar su red y planifica, puede sentarse con los productores, puede ser un gancho, una atracción para decirle a los productores: estos son los caminos que tenemos que mantener y estos son los recursos que se necesitan. Y ahí sentarnos y realmente ponernos de acuerdo y lograr la participación en la tasa vial, que es otra de las cuestiones de las que a veces se habla, el porcentaje de participación en la tasa vial. Esto es algo que creo yo, abro el debate a ver si está dentro de la realidad, de que cuando un equipo de trabajo realmente presenta una metodología de trabajo transparente, con lógica y que se ajuste a la realidad, pueda llegar a lograr una elevada participación en la tasa vial por parte de los productores. Avanzar. Dentro de esas herramientas está la plataforma colaborativa que presentó recién Griselda, que la he utilizado y para mí es una herramienta bárbara, porque uno de los problemas de los caminos de tierra es la dinámica, ¿no? Cómo cambian todo el tiempo, sobre todo la red en sí. Hay caminos nuevos que aparecen, caminos que se cierran, por ahí se hace un perfilado con aporte de suelo lateral y ese camino pasa de ser un camino bajo a ser un camino alto. Entonces al año siguiente ese camino va a requerir menos mantenimiento que antes. Entonces tener un instrumento que permita mantener la red actualizada y que esa información sea con un acceso rápido es realmente importante. Entonces en esta diapositiva lo que se puede ver es como la plataforma colaborativa, si alguien completa la red al estado actual, utiliza esa información para planificar un mantenimiento y de ese de la actividad anual de ese mantenimiento va a surgir información que va a retroalimentar a la plataforma. Por ejemplo, esas son las planillas donde se ven los atributos que tiene la plataforma colaborativa, que hay toda una serie de datos. Hay más datos, ¿no?, que se pueden cargar, pero seleccioné esas dos imágenes porque se puede ver mucha de la información que se termina utilizando a la hora de planificar el mantenimiento. Podemos ver que el camino es primario, tiene el nombre, después tenemos el ancho de la zona de caminos, en este caso 40 metros, el ancho de calzada vial es 10, bueno, informa que tiene alambrado de campo, en este caso no, para el mantenimiento no afecta, pero es un dato adicional. Automáticamente nos dice la longitud del camino, es otro dato bastante importante obviamente, y allá podemos ver que es de tierra, que el 17 de enero del 2019 estaba transitable, y después datos de la topografía, que es llano, cota roja positiva, esta cuestión de si está elevado respecto a los campos, y la calidad del suelo, que puede ser buena, regular o mala, así está estipulado en la plataforma. Datos de lluvia y algunas condiciones de drenaje, como la existencia de cunetas y las alcantarillas. Otra cosa que surge de la planificación es que lo que seguramente va a pasar es que nos vamos a encontrar que los recursos son escasos, y ahí es donde entra esta idea del mantenimiento plurianual, porque está bien, tenemos una cierta cantidad de
motoniveladora y vamos a poder perfilar tantos kilómetros por año, ¿no? Pero el perfilado con extracción lateral obviamente es un proceso más lento que lo que se llama, que dijo Capra, la reconformación de la calzada. Obviamente no se va a poder perfilar siempre reconformando la calzada. Entonces por ahí, desde la planificación, lo que hay que hacer es decir, bueno, nosotros cada 6 años vamos a reconformar los caminos de toda nuestra red. Entonces esto hace que cada año haya que reconformar un cierto porcentaje de los caminos. Lo mismo con la limpieza de las alcantarillas u otras obras de arte. Generalmente no alcanza los recursos para limpiar todas las obras de arte, entonces bueno, decimos, vamos a limpiar completamente las alcantarillas cada 4 años. Ahí es donde entra en juego esta cuestión plurianual de la planificación. Otra herramienta de planificación que ya está más dentro de la guía es esto. Nosotros agarramos los datos de la plataforma y con un mapa similar al que se ve ahí, donde están categorizados los caminos, hicimos una evaluación y una jerarquización de esa red. Si quieres avanzar. Bueno, ahí se puede ver. Nosotros lo que hicimos fue agarrar la jerarquización de primario, secundario y terciario, que generalmente está relacionado con el tránsito, pero uno puede no estar relacionado estrictamente con el tránsito del camino, y evaluar el tipo de suelo, la cota roja, las pendientes o la capacidad de drenaje de ese camino, y determinar si el camino tenía una capacidad de soportar el tránsito o de drenar el agua alta, media o baja. En base a ese resultado de ese análisis, definíamos una cantidad de tareas a cada camino, de perfilado, de bacheo, de limpieza de alcantarillas para cada tipo de camino, ¿no? Entonces, hice una herramienta de Excel. La realidad es que es solo un ejemplo, no es que tienen que usar toda una herramienta de Excel, sino que es solo un ejemplo de cómo esta información se puede usar rápidamente, y el hecho de estar actualizada es lo que lo hace ágil. Si querés avanzar. Y esta es la herramienta, ¿no? Es un Excel que trabaja automáticamente, en donde el usuario puede cargar hasta 50 caminos, y lo que carga en cada camino son datos que están en la plataforma. La longitud del camino, el ancho de calzada, la cota roja, capacidad de drenaje, la calidad del suelo, la categoría o jerarquía, la cantidad de obras de arte, alcantarillas y la cantidad de señales. En base a esos datos, el programa automáticamente define si es bueno, regular o malo, y toma de una tabla las cantidades de tareas. Obviamente todas estas, si querés avanzarlo, define lo que nosotros llamamos la aptitud vial, que está relacionado a la capacidad que tiene el camino de soportar el tránsito y despejar el agua de la calzada. El programa agarra de una tabla como esta, faltan algunas tareas ahí, pero agarra la intensidad de tareas anuales a ejecutar. Estas tareas, obviamente, el programa está pensado para que el usuario entre y modifique estas cantidades, ¿no? Porque son cantidades sugeridas de, por ejemplo, el perfilado, que es la segunda tarea. Dice que para un camino regular y secundario le hace 5 perfilados anuales. Ahora, si el camino fuera primario, le tendría que hacer 10 perfilados anuales. Esas cantidades de tareas son sugeridas por los ingenieros, pero obviamente estarán sujetas a la experiencia local de cada administración. También podemos ver la limpieza de alcantarillas, que dice 25%, y es esta cuestión del mantenimiento plurianual, ¿no? El 25% de limpieza de alcantarillas quiere decir que vamos a limpiar cada 4 años todas las alcantarillas de nuestra red. Finalmente, el programa presenta una tabla en donde el usuario tiene que ingresar un costo o un precio unitario por tarea, teniendo en cuenta las unidades de medida. Obviamente esto se hizo para que se pueda ajustar a cada administración, y saca un mantenimiento. Hicimos el caso, usé el programa para el caso del ejemplo, que era en General Madariaga, si quieres avanzar. Y me da que en Madariaga necesitaba $716 por kilómetro para mantener solo mantenimiento de conservación rutinaria de los caminos rurales. Bueno, ahora Leonardo les va a comentar un poco por el tema de las obras de mejora. Muchas veces se habla de la parte final, que sería la capa de rodadura, pero antes de todo eso viene una parte
más que importante, que es la obra básica. Y bueno, los dejo con Leonardo. Gracias. Sí. Bueno, yo soy Leonardo Castagnino, mi trabajo está en la Secretaría. Lo que Juan explicó es parte de la guía de mantenimiento de caminos rurales. Está compuesta además por otras cosas que son para cada tarea, la forma de hacerla, los insumos que tiene, la cantidad de horas máquina, cantidad de gente, etc. Y están descritas todas las tareas, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque es larguísimo. Después tiene otro capítulo que es las granulometrías recomendables. Otro capítulo que son de organización, que el ingeniero Zanini después le va a comentar. Yo quería brevemente referirme a 2 o 3 puntos muy conceptuales, que es referente a la obra básica, porque yo veo que, por un lado, se habla mucho si vamos a pavimentar el camino, o por qué no lo pavimentan, por qué no lo hace la carpeta. Entonces yo lo que quería mostrar era esto. Ahí están representadas 2 curvas, no sé si se escucha. En el eje vertical están los pesos por kilómetro que cuesta el mantenimiento, y en horizontal la cantidad de tránsito. Entonces, la curva roja representa cómo aumenta el costo de mantenimiento cuando aumenta, de acuerdo a cuando aumenta el tránsito, y da una curva bastante empinada, que es la roja. En cambio, si estuviera pavimentada, no es que la pavimento no hay más que mantenerla, tiene un mantenimiento menor, pero tiene un mantenimiento que sería la otra curva, la más oscura. Tiene un valor inicial más grande que la de tierra, pero después la curva de mantenimiento más achatada, y hay un punto donde se cruzan, que sería el punto donde conviene pensar si lo pavimento o no, es el punto donde conviene, digamos, ir por la curva roja hasta el punto donde se cruzan. Y ahí decir, bueno, ahora tengo tránsito suficiente, me conviene pavimentarla. Esa sería para mí la decisión de si hay que pavimentarla o no. Después yo quería mostrar un poquito, hablar un poquito de los perfiles básicos, porque por ahí en alguna de estas charlas he escuchado a alguien que decía, sí, nosotros tenemos el concepto de que el camino tiene que tener una rasante por debajo de los campos para que no se inunden. Y bueno, yo no estoy de acuerdo porque estaría haciendo un canal, no un camino. Entonces pienso que lo que hay que hacer es el camino por arriba de los campos y poner la alcantarilla suficiente para que el agua pase sin interrumpir el escurrimiento natural de las aguas. Yo ahí representé en la de arriba, en el perfil de arriba, un camino que tendría la altura aproximadamente la misma altura, la rasante. O sea, no, aquel es un perfil normal, digamos, que estaría la calzada por encima del terreno natural, y puse algunas medidas, por ejemplo, de la rasante al fondo de cuneta tiene que tener 1,5 metros, tiene que estar separada o 1 metro, y de la napa freática tendría que estar separada 1,5 metros. Dibujé las 2 cunetas, y eso es para ahí necesita un ancho, que lo ideal sería unos 30 metros de zona camino. Generalmente los caminos vecinales tienen menos, tienen 20, a veces 15 metros o incluso menos. Y bueno, abajo del mismo perfil que está representada una alcantarilla transversal y una alcantarilla longitudinal, que es para el acceso a una propiedad. Pásalo. Bueno, entonces en el de arriba presenté la situación general que se ve generalmente. Tiene la altura del camino, que es ese punteado que hay, tiene la misma altura que el terreno natural. Generalmente lo que se da, el caso que se da es que está a esa altura o más abajo, o sea, más enterrado. Algunos tienden a decir, bueno, se forma barro, no se puede transitar, lo voy a enripiar. Entonces lo enripian a la altura que está, o sea, a la misma altura que tiene, que es la misma que
el campo, ¿no? Cuando lo ideal sería levantar la rasante, porque cuando después hacen una mejora del camino, el camino le va a quedar donde está la línea continua, y el ripio que pusieron le va a quedar desperdiciado abajo, están desperdiciando material. Entonces yo creo que antes de hacer el enripiado, conviene formarle el terraplén, o lo que nosotros llamamos obra básica. Que la obra básica, nosotros le llamamos, porque alguno me ha preguntado, es el ancho de la calzada, más el ancho de las banquinas, más el talud, la cuneta, y hasta entre los dos alambrados. Toda la obra, el perfil que hay que hacer entre los dos alambrados, que por supuesto tiene sus normas. Por ejemplo, la pendiente tiene que ser determinada 1 en 2, 1 en 3, depende de la altura. No se puede, yo he visto en algunos caminos que le hacen, con tal de extraer el suelo, hacen una cuneta que tiene 3 metros o 4 de profundidad, se cae un auto, no lo pueden sacar más. Entonces en este perfil yo representé lo que sería el alteo, ¿no? Ahí lo representé como 3 capas de alteo y el camino terminado, que sería donde hay que hacer el ripio, o sea, la base, un ripiado o una base granular, y después, bueno, pavimentarla, otro tipo de tratamiento superficial, que sería la carpeta de rodamiento. El problema de eso es dónde conseguir el suelo, porque generalmente, como hay poco ancho entre alambrado, generalmente no alcanza el suelo lateral. Entonces, generalmente hay 2 posibilidades. Ahí uno dijo, la única posibilidad es o de un yacimiento con una expropiación, que tiene su costo de expropiación más su costo de transporte, o si no, traerlo incluso del mismo camino de un sector de desmonte, que generalmente también tienen mucho transporte. Hay otra posibilidad que no siempre se puede hacer, pero en algunos casos se ha hecho, es hacer un convenio con los propietarios, que eso depende mucho del valor de la tierra, de la voluntad que haya de los propietarios, etc. Es de extraer suelo dentro de una franja lateral del campo, sin expropiarlo. Inclusive podría ser sin sacar el alambrado, porque a veces con abrir algunos claros de alambrado para que entren las maquinarias, se puede sacar suelo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo he visto hacerlo. Primero se extrae la primera capa de suelo vegetal y se acopia al costado. Después se saca unos 20 o 30 centímetros de suelo para acopiar en el camino, y después se vuelve a tapar el suelo y queda el potrero como está. Queda un poquito más bajo contra el alambrado, que incluso no necesariamente es perjudicial, porque algunos campos, los alambrados perimetrales incluso están más bajos porque precisamente el suelo se le ha acumulado en el borde del potrero. O sea que lo que están haciendo es volver el suelo que salió del camino, volverlo al camino. Yo en algunos sectores lo he hecho acudiendo a la buena voluntad de los propietarios. Sería una posibilidad. Y lo otro que, por último, el último tema cortito que quería hablar es de los drenajes. Alguien ahí dijo de hacer drenajes cortados, no sé, me parece que sería hacer como pequeñas piletas a lo largo del camino. Yo creo que lo que hay que hacer es, en el gráfico de arriba está dibujado el terreno natural, que es la línea quebrada, que muestra 3 bajos, uno allá el más profundo, 2 bajos, no sé si se entiende, a ver. Acá tiene el punto más bajo, ahí tiene el punto más bajo, acá tiene otro bajo y acá tiene otro bajo. Generalmente lo que muchos tienden a hacer, o uno se siente tentado, dice, ¿para qué le voy a poner alcantarillas acá? Llevo todo con una zanja y lo desagoto por una sola alcantarilla allá.
El problema que tiene eso, es que está modificando el desagüe natural y está juntando en una sola alcantarilla 3 cuencas. Lo lógico es poner en cada bajo, ponerle una alcantarilla. Y el otro tema importante, porque yo escucho decir, incluso si hay alcantarillas que no funcionan, yo digo, no hay que poner la alcantarilla abajo del camino, sino el camino arriba de la alcantarilla. Porque yo esta alcantarilla la tengo que poner a esta cota, el caño. Ahora, si paso con el camino abajo y pongo el caño acá abajo, no me sirve para nada. Así que bueno, esos conceptos básicos nomás quería hablar. Y ahora el ingeniero Zanini le explica, va a hablar algo de la organización, digamos, de los consorcios.